Bienvenidos a Expertos de Sillón. Este es el podcast en el que cada episodio nos sentamos con un invitado o invitada y les preguntamos sobre sus placeres culposos, teorías totalizantes, aquellas obsesiones que les consumen la vida. Yo soy Alejandro Cardona. Y yo soy Sebastián Rojas y hoy estamos aquí con Alejandro Gómez Duganda. Alejandro, bienvenido a Expertos de Sillón. Buenas, muy contento de estar por fin por acá. Nosotros también. Para todas las personas que nos escuchan, Alejandro Gómez Duganda, todo el episodio va a decir Alejandro Gómez Duganda, es periodista, es además director de la Liga contra el Silencio, que es una alianza de 17 medios en Colombia para contar historias censuradas o silenciadas. Y hoy vamos a hablar de Les Luthiers o Le Luthier. El conjunto de instrumentos informales Le Luthier. O sea, yo creo que no hay que meterle más acento que eso. ¿Cuál fue tu primer encuentro con Le Luthier? ¿Y cómo vuelven? Porque yo creo que Le Luthier es una vaina que vuelve. Sí, eso es importante. Yo he tenido como unas 2 o 3 oleadas con Le Luthier. La primera la tengo muy clara y es: yo soy un niño de los 90, lo cual significaba 2 cosas muy importantes. Es que mis papás trabajaban un montón. La manera de criarme fue poner un televisor en mi cuarto, taquearme un closet de películas en Betamax y dejar que yo me autogestionara la diversión. Y me acuerdo que en esa biblioteca llena de películas encontré un, insisto, cassette de Betamax de los chiquitos con la letra de mi papá, decía Le Luthier. Era una grabación de el show Luterías, calculo yo que año 81, 82, que había hecho Le Luthier en el Teatro Colón de Bogotá, y yo enloquecí con lo que estaba allá adentro. O sea, tenía como 7 años o 8 años, estaba recién llegado. Yo soy de Bogotá, pero viví mucho tiempo de mi vida en Barranquilla. Estaba recién llegado a Barranquilla. Exacto, y no tenía muchos amigos, no conocía a nadie. Yo siento que a partir de ese momento, no antes, a partir de ese momento fuiste un niño precoz. Porque yo creo que un niño que ve tan joven Les Luthiers ahora quiere entender tantas cosas. Sí, porque sí. Les Luthiers al mismo tiempo es una estupidez, pero también habla de un montón de cosas que para un niño, porque yo también me encontré con Les Luthiers en ese mismo contexto, pues, ya en VHS, pero que uno es como, ¿qué es un Maharishi? ¿Y qué son estos cowboys? ¿Y qué son todas estas cosas? Pero demos un contexto para alguien que en este momento está totalmente perdido y no tiene ni idea de qué son Les Luthiers y por qué ese nombre tan extraño. Le Luthier es un grupo de estudiantes que se unieron en los años 70 más o menos. Entiendo que la inmensa mayoría eran estudiantes de arquitectura. ¿De verdad? Pero que al mismo tiempo eran grandes músicos. Sí. Y al mismo tiempo tenían como un sentido del humor muy particular, como muy universitario. O sea, yo nunca he sabido si hay una relación directa entre esas 2 formas de humor, pero siempre los he visto muy parecidos, que es este humor de universidad de Le Luthier y el humor de los Footlights de Inglaterra, que es donde sale Monty Python y tal. Ya, No sí. sé si hay una relación directa entre ellos. Se siente muy parecido a Monty Python. Hay una cosa, exacto, como un humor muy, digamos, como muy transgresor de alguna manera. Pero Sí. eran además grandes músicos, congregados por un señor que se llamaba Gerardo Massana, que juntó a unos músicos, no sé qué, que eran todos del coro de la universidad, Ajá. y crea una primera versión de Le Luthier que se llama el Musicisti. Y Musicisti se dice los músicos en italiano, pero pues en español suena chisti, entonces es chistísimo. Ya. Chistisísimo. Y creo que solo eso ya es una encapsulación perfecta del humor de Les Luthier. Exacto, pero yo creo que ahí pasaba como, o sea, ahí venía como una cosa que pasaba en Argentina, que era, existían estos grupos de humor universitarios y tal. Ajá. Como hay, claro, aquí ya había un ecosistema en el que esto tenía sentido. Exacto, eso pasaba. Había coros y en esos coros había como la costumbre de hacer humor, etcétera, etcétera. Ok. Pasa una cosa en la historia de Le Luthier y es donde Le Luthier se convierte en Le Luthier, y es que deciden empezar a hacer los instrumentos informales. Claro. Ajá. Gerardo Massana, que era mucho mayor que el resto, decide empezar a hacer instrumentos él mismo. Y de ahí la idea del luthier, ¿no? Un luthier es el que hace y arregla. Como el que los afina, ¿no? instrumentos. También. O el que afina, pero sobre todo el que los construye. Ok, sí. O sea, y eran sobre todo los instrumentos de cuerda, pero en general el que construye instrumentos pues es un luthier. Y ahí entonces se crea el conjunto de instrumentos informales de luthier. Entrar a definirlo pues puede ser más jodido después, pero esencialmente hacen humor a través de música, y de música, no solo música clásica, pero también música popular. Quedémonos en esos instrumentos, porque sí es algo muy impresionante la primera vez que uno ve un video, pues una grabación de Le Luthier. A mí me pasó que yo estaba parándole bolas a lo que decían y como a la música, Sí. y hubo un momento en el que yo dije como, un momento, ¿qué es este señor metido en un barril con un cello? Sí. Y este órgano, ¿quién lo hizo? ¿Y por qué a alguien se le ocurre hacer todo esto? Claro, porque para apuntalar eso, sí, Les Luthiers hacen una combinación de números musicales cómicos, monólogos cómicos, están vestidos como músicos de orquesta y construyen siempre en cada número sus propios instrumentos, y son el tipo de estupideces que está describiendo Sebastián, como alguien metido dentro de un barril que tiene unas cuerdas que lo hacen un cello funcional. Sí. Y esto nunca lo explican.
O sea, ellos nunca en ningún momento te dicen, estos instrumentos los construimos. No, sencillamente ellos van y salen y están usando unos instrumentos que ellos fabricaron y muchas veces esos instrumentos tienen como un gancho, tipo en loas al cuarto de baño. Exacto. Todos los instrumentos son una ducha, un arpa hecha con la tapa de un inodoro, ese tipo de cosas. Exacto. Hay como diferentes épocas de los instrumentos informales. Ujú. Los primeros, que es como el periodo de Massana. Massana sobre todo lo que quería era encontrar cómo recrear los sonidos de instrumentos clásicos como el latín, la viola, el cello, con objetos diferentes. Entonces Ujú. ahí viene como en el formato de la primera etapa de la luthier larga, donde la música era mucho más tocada en vivo y había mucho más cuerdas. Estaba el latín, que es un violín hecho con una cosa que pues, no nos toca a nosotros, pero es como una lata de Sí. jamón, como un spam gigante, Sí. Ajá. que tiene un cuerpo relativamente parecido a un violín, Ujú. al que se le pega un mástil, se le pega todo lo que se tiene que tener en un violín y suena exactamente como un violín, a pesar de ser una lata de jamón. Entonces después Sí. está el chelato, el chelato es también como un chelo hecho con un barril de yo no sé qué era, creo que era como de papas dulces o algo Ajá. así. Ese es el chelato. De esa época es también el chelo legüero, que es un chelo. De nuevo, la idea era que sonara como un chelo, pero Sí. el cuerpo es un bombo de los bombos de música folclórica Ajá. andina, argentina. Eso es como digamos, como un pedazo grande de los instrumentos informales. Luego hay otra línea de los informales, que es instrumentos que hacen un ruido completamente diferente, a pesar de que puedan tener referentes en la música normal, Claro. pero que buscan hacer sonidos raros dentro del luthier y que tienen como sonidos muy importantes. Está uno que es buenísimo, que es el glamocot, que es basado en un corno escocés del no sé qué siglo. Ajá. Pero además Glamocot es buenísimo porque si uno lo lee al revés es Tocomal en G. Tocomal en G. Tocomal en G y es porque la nota G, que no me acuerdo exactamente cuál es en la... Sol. Este instrumento, el sol le suena asqueroso. Entonces, el Glamocot. Y funciona muy bien como palabra. Dios. Es buenísimo. Digamos, para quienes no conozcan al luthier, entiendan como la chifladez de crear instrumentos. Sí. Estos, imagínense, una flauta, es hecha además toda transparente como de instrumentos de laboratorio casi. Ajá. Que si estuviera, digamos, recta, sería de unos 2 metros más o menos, sería imposible de tocar. Claro. Entonces la tienen que doblar sobre sí misma Ujú. para que pueda digitarse las notas. Pero esta digitación pues no es clásica, no se entrena, ¿no? Por supuesto. O sea, no hay clases de Glamocot en YouTube, Exacto. ni ejercicios del método Suzuki Sí. de Glamocot. Y que probablemente ellos mismos tienen que ir entendiendo esas limitaciones de los instrumentos, tipo como no todos los instrumentos pueden tocar todas las tonalidades, Exacto. por ejemplo. Entonces hay ciertos instrumentos que solo salen a ratos, dan registros diferentes, como que ellos están reinventando la rueda en muchos sentidos. ¿Qué tan efímeros eran estos instrumentos como en la gran obra del luthier? Porque precisamente lo que decía Cardona, que estaban trabajando con las limitaciones mismas de estos instrumentos y estaban dando cuenta un poquito seguramente de las limitaciones a medida que los iban usando. Como estos instrumentos aparecen en múltiples... No he visto suficientes como para saber, ¿aparecen en muchas obras o es como el Glamocot sale solamente una vez o salen muchas obras? Es completamente transversal. Sale en muchas obras, sobre todo en la primera parte de la obra de luthier, casi que toda la instrumentación era informal. Ok. Ujú. Habría un piano, muy seguramente. Y guitarra también hay Guitarras hay bastante, muchas porque sí. Lelutier también, digamos, hace mucha música popular Claro. argentina. Ujú. No, y ese es como, ese sí suena como, ese es imposible de reemplazar un poco, como que Sí, si distorsionan el sonido tanto que no reconocen que están haciendo un bolero, exacto. ¿no? Entonces ya exacto. como que se desdibuja Exacto. mucho el chiste cuando están haciendo perdónala, paréntesis, Bolérolo. bolérolo. Claro, necesitan esos instrumentos. Pero lo que es impresionante es, hay una configuración de Lelutier que incluye el latín, el chelato. Esa organización además se junta con otro instrumento muy particular y muy especial en Lelutier, que son los yerbomatófonos. Que es básicamente como el mismo mecanismo de un kazoo. Ajá. Es decir, es un instrumento en el que no se toca, sino que uno canta. uno vibra los labios. Exacto. Uno hace ruido con Y- con la garganta. Uno Ajá. hace las notas con su garganta, pero hay Sí. como una telita que vibra Y y, una hace que suene como distorsión. Exacto. Sí. O sea, que es muy común el kazoo en la música gringa, del sur, etcétera, etcétera, como en los principios del jazz. Ujú. Y ellos hacen su versión argentina, que es el yerbomatófono d'amore, que es una calabaza de estas en las que los argentinos toman Del mate. ajá. La cortan por la mitad, la lijan, yo no sé cómo carajos hacen, pero el hecho es que vibra cuando hacen ruido con la boca. Y con esa organización de esos instrumentos, es decir,
el chelato, el latín y los casus, los dermatófonos pueden hacer obras sinfónicas, obras de parodia sinfónica. Claro. Es decir, después Lelutier haría conciertos con orquesta sinfónica, pero empezó haciendo parodia de música sinfónica Sí. solo con instrumentos informales. Sí. Entonces, de nuevo, voy recomendando como para que los chismoseen, que además están todos en YouTube porque ellos los están subiendo. Pero hay uno genial que es el concierto en Pocostrof, que es todo, es un piano, pero hay una versión solo con instrumentos informales. Otro buenísimo de ver como el poder que tienen esos instrumentos informales es el cuarteto Opus 44, que es un cuarteto para quinteto, una pieza escrita para 4 músicos, pero a escena llegan 5. Okay. Y ahí también, digamos, como que se va como dibujando un montón las estrategias de humor de Lelutier, que es como el error que hay que resolver en escena. Sí, digamos, yo llamo eso como premisas muy claras y que yo creo que eso los distingue de muchas otras agrupaciones humorísticas o incluso de humoristas en general, que es como algo que yo encuentro sobre el humor latinoamericano, es que mucho se basa, digamos, en el personaje, ¿no? Entonces como que, no te lo puedo explicar, tienes que ir a ver cómo se comporta esta persona, es muy chistosa. Sin embargo, Lelutier es eminentemente comunicable, tipo eso, es como, es una obra para 4 músicos, llegan 5 y ahora va a haber un conflicto porque todos quieren defender su pedazo de esta agrupación. Y realmente todas las pequeñas piezas pues, que ellos elaboran, todas tienen su pequeño ganchito así. Pues es como, uno casi que se puede imaginar el momento en el que un miembro del grupo llegó a proponerle a los demás, como, hey, y vamos a hacer esto. Sí, digamos que, de nuevo, para tratar de contarles a la gente que no los conoce, ¿qué es Lelutier? Lelutier tiene como 3 elementos esenciales. Hacen parodias sinfónicas, hacen humor musical, donde hay unos músicos muy buenos, donde además se le pone encima una pata de humor escénico muy bueno, eran muy buenos, o sea, poco se habla del humor físico de Lelutier. Sí, No, pero es un componente esencial. son muy buenos. Son muy buenos. Y otro gran elemento de Lelutier que no hemos hablado es los grandes monólogos que hacía Marcos Mundstock. Los monólogos, Dios mío. Basados además en la creación de un personaje que es el gran leitmotiv de Lelutier, que es Johann Sebastian Mastropiero, Ajá. que es este personaje, este compositor rarísimo, muy enigmático, de quien hay muchas teorías, pero que atraviesa todas las obras de Lelutier, ¿no? Yo creo que quienes hemos seguido a Lelutier mucho tiempo, oír la frase del célebre compositor Johann Sebastian Mastropiero. Yo cuando los vi en vivo, yo oí ese el célebre compositor. Cuando el célebre compositor Johann Sebastian Mastropiero, yo como ¡guau! O sea, enloquecí como si estuviera enfrente a los Rolling Stones. Sí. Y todo el estadio aplaudió, fue impresionante. Pero entonces, hablemos un poco de esos elementos como puntualmente y tal vez empecemos por esos monólogos y por este como gran leitmotiv, sí, de Mastropiero. ¿Qué está pasando ahí? ¿Qué es ese elemento? ¿Eso es realmente Marcos Mundstock como solo? ¿Es algo que él trae a la agrupación? ¿O eso de quién viene? Yo les oí muchas entrevistas en que sí dicen que el trabajo era muy colaborativo, Ajá. pero claramente ese humor de los monólogos sí recaía mucho en Mundstock. Y la elasticidad de todo lo que hicieron con Mastropiero. O sea, Mastropiero es un poco como Doctor Who, porque entonces escribió música sacra por allá en el siglo XVIII, pero luego compuso música para su hermano. Tenía un hermano mafioso en Nueva York, y entonces escribió música para Music Hall, que es Lazy Daisy, que es una de las mejores del luthier de eso. Sí. Es un personaje además que Mastropiero, un gran mediocre, como Lelutier escribe en la mediocridad de Mastropiero, es buenísimo porque siempre es con una elegancia absoluta y un mujeriego espantoso que además plagiaba que eso es de las cosas maravillosas que hacía y que por eso uno lo relaciona tanto con Monty Python, ¿no? Como ese juego ridículo del lenguaje que lo hace muy bien, ¿no? Un compositor acusa a Mastropiero de haberle robado incluso sus propias memorias. Sí. Y entonces la respuesta a Mastropiero es: esas acusaciones que hace este tipo me son ajenas. Probablemente sean de él. Sí. Es muy bueno. Yo escucho 2 cosas. Primero, ese humor que se siente mucho de estamos trabajando estas piezas y estoy intentando hacer reír a los demás. Eso es como que se siente mucho esa camaradería y que uno ve mucho en escena como son estos tipos pendejeando en el estudio cuando estaban preparando estas piezas, haciendo estupideces para hacer reír a los demás amigos y las buenas van quedando. Y lo otro que es como para mí absolutamente aparente es que ellos tienen muy claro
como cuál es el universo del que ellos quieren generar humor. Por ejemplo, vemos estas películas de cowboys americanas y como, claro, este fue el producto fílmico que les llegó a Argentina cuando ustedes eran pelados y este es el referente común que ustedes saben que ni siquiera es para el público. Yo sé que si yo traigo esto a mis amigos todos se van a reír porque todos ellos vieron eso. Y aunque yo jamás vi como las películas de John Wayne, cuando a mí me ponen al frente como estos temas de saloon y el malvado Rick el forajido, yo no sé qué, Rick el forastero. Exacto, yo no me conecto con eso desde, yo reconozco lo que Sí. es, pero es tan claro que ustedes sí, que me siento invitado a disfrutar ese mundo también. Y es impresionante también como la capacidad que tienen para recrear, o sea, para echar mano de demasiados mundos, ¿no? Porque entonces Sí. digamos, Lelutier tiene ballets clásicos, tiene El Lago Encantado, Sí. y es un ballet clásico solo que es narrado, entonces va diciendo, en este momento, el bailarín hace un grand plié y empieza a narrarlo de la manera más absurda del mundo. Entonces es ridículo oír un ballet narrado. Un ballet narrado, pero es un sí. ballet. O sea, pero es un ballet y es lo están tocando. el tópico clásico de un ballet, que entonces hay un lago, y hay un duende, y hay un brujo, y hay un no sé qué, solo que con un narrador absolutamente estúpido. Entonces están esos tópicos mega clásicos. Está luego un montón de cultura popular, del cine, del jazz, y luego también tienen y mucho más como en el periodo ya como el segundo periodo tardío de Lelutier. Me acabo de inventar que hay eso, pero vamos a decirlo Me así. encanta que segundo periodo tardío, segundo habla, periodo tardío. habla de tal estratificación Sí, de la exacto. historia. Exacto. O sea, suena a una frase de Lelutier. como- Totalmente. El Exacto. segundo periodo tardío de Suena Johann a- De Johann Sebastián Mastropiero. Exacto. Es como cuando dicen Atardecer de un ocaso crepuscular, que es un poema de Torquato Gemini, que es otro personaje que se inventaron Lelutier. Luego hay como otros temas también muy argentinos que son muy divertidos. O sea, hay toda una línea de Lelutier sobre música popular argentina Sí. para morirse de la risa. Hay una que se llama La Yegua Mía, que además ahí está como las muchas cosas inteligentes que hacía Lelutier. El género musical de esa canción es un triunfo, que es como un género argentino, en el que hay como una rima y tal. Pero entonces, esto es un dueto, están cantando, creo que son Daniel Rabinovich y Núñez, hablando de una yegua que para una es blanca y para el otro es negra, y entonces tienen que ir resolviendo dentro de la canción, que insisto, es como la gran Sí. premisa humorística de Lelutier es eso, es como ocurre algo no planeado que tenemos que resolver. Sí, como el merengue. El merengue es Como un poco lo del merengue. para lo del exacto. merengue. Que hay un error, esto ya es el segundo periodo de Lelutier, donde ¿Tardío o pasa temprano? Medio. Segundo tardío, oscuro, crepuscular, que es, digamos, ya cuando estamos como en el año 2000 y tal, y es, yo creo que un video con el que mucha gente llegó a Lelutier muy tarde, que es, la canción original se llama El negro quiere bailar, pero todo el mundo... Sabrosísima además. Pero todo el mundo la conoce como Esther Piscore. Y Ujú. todo el mundo, o sea, es como, yo creo que es como el referente más común. Yo antes en mi época, el referente más común de Lelutier era una de las obras más divertidas, que es La gallinita de Eureka. Así uno reconoce a los que les gusta Lelutier Vieja Guardia. Ajá. Los que les gusta Nueva Guardia, probablemente lo Dicen primero que les gustó Esther fue Piscore. Esther Piscore, que es otro gran momento. Fue porque llegó con YouTube. O sea, ahí hubo un revival muy fuerte Ajá. para Lelutier, porque entonces se volvió viral. No, y porque en un sentido, claro, estaba un poco hecho para YouTube. Exacto. Claro, porque están basadas en como el sketch, la pieza corta de comedia de Claro. 5 minutos y hacen una serie de esas y esa es como la obra y por lo general la continuidad de las obras no es lo importante, sencillamente como, hey, aquí está este buffet de piezas que tenemos esta vez. Entonces, pero por ejemplo, ese Esther Piscore es muy bueno. O sea, es otra de las recetas clásicas de Lelutier, que es la disputa entre dos de los luthiers. Sí. Claro. O sea, como dos se agarran por alguna razón. Y en eso, Daniel Rabinovich y Marcos Mutstock fueron gasolina durante años para Lelutier. Sí. O sea, y muchos de los mejores momentos de Lelutier es esa dupla. Ambos murieron en menos de 5 años murieron ambos. Que yo creo que ahí es cuando Lelutier... Sí, pues Monzo murió en el 2020, ¿no? Sí. Murió hace muy poco. Y Rabinovich Rabinovich antes. murió, sí, unos 3 años antes. Sí, como en el tal vez. 2017, una cosa así. Que Rabinovich era el de bigote. Ese el de bigotes tal vez como la cara más reconocible para muchos. Como el más Totalmente. chistoso. No, y contiene esta energía mega infantil. sí, Como exacto, que parecía exacto. siempre un niño chiquito renegando, mientras que Moonstock es Exacto. como el viejo cascarrabias. Pero hay grandes escenas de ellos dos. Cuando hablamos, digamos, de cómo conocía a Lelutier, en ese Luterías, que, insisto, creo que es como del 90 tal vez. Al principio dije que el 81, pero ahora estoy pensando que es más como de los 90. En ese Luterías hay una pieza que se llama el poeta y el eco, en el que son Rabinovich y Mudstock solos en escenario, antes de que empiece, digamos, la canción. No hay monólogo acá, es Mudstock diciendo, tuve que viajar a los Alpes, perdón, porque soy parte de la Sociedad de Músicos de Viena y tengo que ir a buscar a Helmut Bessengeist,
que es un compositor que está escapado y nadie sabe dónde está y se fue a vivir por allá a los Alpes. Y entonces se va a buscarlo y aquí empieza esta cosa como de un humor absolutamente luteriano, pero que solo lograban mantener, digamos, como con ese nivel de eficacia Sí. Munstock y Rabinovich. Y son unos humores que es como, tun, 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 ¿hay alguien en casa? Y contesta Rabinovich, que es Helmut Bessengeist dentro de la casa, y dice, ¡no! Y le pregunta, ¿allá afuera? Y Munstock le contesta, ¡tampoco! ¡Adelante, adelante! Y es el chiste más idiota del mundo. Es una Es estupidez. estupidez. Pero y Estupidez, no. es algo que me impresiona realmente de Lelutier y es como muchos chistes son francamente estúpidos. O sea, es eso. Sí. Son muy, o sea, el humor de Lelutier es muy blanco. Sí, como el otro día estaba escuchando esa introducción como de, si ustedes de los que las mujeres los admiran y los Sí, hombres, sí, sí. yo no sé qué, y si ustedes, que es como esas propagandas de, sí, señor, y como, díganos. ¿Cómo hace? Y uno se caga la risa. Sí, sí, Y es sí. como, esto es una estupidez. Esto es una estupidez. Por ejemplo, Lelutier, que yo sepa, palabras, o sea, como groserías, dice solamente justamente en el poeta, en el eco, y el eco que dicen culo, 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 es yo creo que la única mala palabra que dicen en toda la Sí. obra. Sí, no putean. No putean el humor sexual, a pesar de que sí lo tienen y mucho. Sí. Es Justamente porque innuendo. Juegan mucho Es muy con- innuendo. Ajá. O sea, de las mejores son el ciclo de canciones levemente obscenas, Ajá. que es un juego sexual, pero muy, muy, muy bien jalado. Y eso es raro en el contexto latinoamericano también, ¿no? También. Como que en el contexto Que es mucho más como, por decirlo así, vulgar. Exacto. Pues sobre todo apela a otra estética muy diferente, que yo no digo que sea mejor Sí. o peor, o sea, el humor chistoso y ramplón también es chistoso. Sí, de acuerdo. Pero sí Lelutier le apostó como a un humor como muy blanco, pero muy bien logrado y sobre todo, insisto, como basado en premisas humorísticas muy, muy clásicas y en Sí. grandes intérpretes como todos. Hay uno que no hemos hablado mucho, pero que es uno de mis favoritos, que es Ernesto Acher. Y Ernesto Acher era como una pieza clave para Lelutier. Él llega tarde. Y se va temprano. ¿Cuál es Ernesto Acher, el que toca? Tiene dos personajes demasiado reconocibles, que es el niño de la gallinita de Jureca. El de ¿por qué la gallinita de Jureca? Ese es él. Él entró, de hecho, a reemplazar a Mudstock porque Mudstock se fue a un sabático, creo, algo así. Estaba buscando en Suiza. Entonces, algo estaba buscando a Helmut Bessengeist. Y entra Acher, y Acher era un músico brillante, Ajá. un gran actor, un gran instrumentista, tocaba clarinete, piano, todos los informales los pudo tocar, tocaba además los más difíciles, ¿no? Como el gonhorn, que es como la trompeta de Lelutier, lo tocaba perfectamente. Y este tipo yo creo que encapsulaba mucho ese momento que para mí es el más brillante de Lelutier, que es el momento del sexteto, que va como de eso, como del 71 al año 80 y algo. Que ese sexteto eran quiénes, listémoslos. Que es digamos, como la combinación más larga de Lelutier. Voy a ver si me logro hacerlos todos. Está Daniel Rabinovich, López Pucho. Está Jorge Marona. Jorge Marona es el barítono de Lelutier y es el gran, de los que más compone, pero además el que toca más cuerdas. Está Núñez. Núñez, que termina siendo Luthier, o sea, hoy en día quien hace los instrumentos de Lelutier es Núñez. Está Mudstock y está Acher. Ese es el sexteto. Cuando hablamos de todas estas variedades, como todos estos periodos, es porque, como por ser una tropa tan grande, hay músicos que van y vienen Sí. y eso fundamentalmente cambia, pues, las obras y a uno a quienes ve y todo eso. Pero realmente, o sea, la única salida de Lelutier, no por causa de muerte, porque Jorge Massana sale porque muere, el fundador sale porque muere, y las últimas salidas pues han sido desafortunadamente porque se murió Rabinovich y Mudstock. Cuando murió Rabinovich lo reemplazaron por dos más, así de pesado era la Sí. presencia escénica de Rabinovich. Además instrumental. Cuando Mudstock muere, que es que igual fue el año pasado y estamos en Claro. pandemia, creo que no han hecho más cosas en vivo. O sea, yo creo que la muerte de Mudstock es la muerte definitiva también ya de Lelutier. Pero ese momento del sexteto yo creo que es como, a mí es mi favorito, es el que más me gusta, es el que más recomiendo. De ahí vienen como las obras más interesantes. Sobre todo porque está como el equilibrio perfecto en el humor genial de escritura de Mudstock, con la interpretación maravillosa de todos estos en conjunto, más la composición, sobre todo de López Pucho, Núñez y Marona. Pero además estaba este instrumentista genial que es Acher, que de hecho después de irse Lelutier hizo otra banda que se llama La Banda Elástica, Ujú. que lo que hacía es algo que ya más o menos sucedía en Lelutier, que es parodias sinfónicas combinándolas con jazz, ¿no? Tiene un homenaje a Gershwin que es increíble. Entonces busquen, ya está en YouTube y en Spotify, hay por fin La Banda Elástica.
Pero ese fue el momento de gloria, ¿no? Como, y estaban los instrumentos informales y estaba Mastropiero llegando a sus niveles más chiflados, Más tropieros. más tropieros. Y luego ahí sale Asher y hay como una nueva etapa muy diferente para Lelutier, donde decae mucho lo musical, decae mucho, digamos, como sobre todo la interpretación en vivo. Ujú. En ese momento Lelutier deja de usar mucho los instrumentos informales, empiezan a usar MIDIs y la nueva configuración como, sí, como más recurrente de Lelutier. Hoy en día son 3 MIDIs, 3 órganos con MIDIs. Que los MIDI son instrumentos digitales. Exacto. Y sí, y hay como una nueva etapa que igual sigue siendo linda, igual sigue siendo divertida, pero que yo sí creo que marca, digamos, como un descenso lento, pero un descenso desde ese gran momento que para mí son en el periodo de 13 años de Asher Sí. dentro de Lelutier. A mí algo que me encanta es cuando hablamos de la configuración de toda esa comedia y de como toda esa hazaña composicional y todo esto, es que es como capas y capas y capas de lo que hay para apreciar y lo que hay para ver en cada momento, y que yo creo que un ingrediente esencial de Lelutier es este casamiento entre como lo sublime y lo vulgar. Sí, Como sí, la, sí, sí. la alta Ujú. cultura y la plena estupidez. Y que como y todo el tiempo están jugando entre esas dos cosas, ¿no? Te dan un chiste que de hecho es como un comentario muy inteligente seguido por como una total aberración Sí. en base a eso. Y que yo creo que por eso que un niño de 7 años vea Lelutier y lo entienda tiene sentido. Porque es un simulacro de refinamiento. Y además Claro. porque hay 18 niveles diferentes en Sí. cada cosa. O sea, hay un tango cortitico de Lelutier que se llama el tango del herrero, que cuenta la historia de un herrero que llega a su casa, ¿no? Llega el herrero a su casa, nada, y cuando llega, nada, y termina diciendo como, agarró su herramienta y soldó. Y nadie, o sea, es un chiste que no explica, ¿no? O sea, Claro. no todo el mundo tiene por qué entender que ese chan chan típico del tango es un sol y un do. Ajá. Pero entonces este es el soldador que va a agarrar no sé qué, agarra los dos y soldó. No, Y lo dejan ahí como para ver quién carajos agarra ese chiste del Claro. aire. Mientras también hay otro chiste que es Rabinovich, que es el que hacía como el humor más sencillo y como más para todo el mundo. Es muchos niveles de Lelutier en ese sentido. Y están como el hecho de que ellos están construyendo sobre clichés musicales y que obviamente elaboran como grandes piezas a partir de eso, pero también hay muchísimo cliché. El hecho de que las biografías de Mastropiero Sí. como que ya están plagadas de como cuáles eran esas cosas de las que oíamos de los músicos de corte de Ajá. 1700, 1800, que si uno ha tenido contacto con esas cosas, que yo a los 11 años no lo había hecho, pero por eso digo como que cuando uno lo escucha se vuelve precoz, porque es ahora ese niño que quiere preguntar y hablar de esas cosas. Hay una, hablando de las biografías, porque de nuevo Musto que era un genio haciendo biografías. Mm. La mejor biografía de Lelutier es de una obra que se llama Encuentro en el restaurante, creo. Y es Ok. la biografía de Lajos Imrenhasi. Esa pieza es increíble. Que empieza, digamos, de nuevo. Hay un error que se tiene que solucionar en escena. Llega Munsto. ¿Esa es cuando faltan los papeles? Exactamente. Eso es lo mejor. Que llega Munsto que dice, y así fue como el compositor Lajos Imrenhasi compuso la pieza Encuentro en el restaurante. Y empieza a mirar en su carpeta y resulta que es que todas las otras hojas donde estaba la biografía de Lajos Imrenhasi se le perdieron. Ujú. Y le toca empezar a improvisar, a inventarse la biografía de Lajos Imrenhasi en escena con todos los clichés de los músicos, ¿no? Ajá. Y nada de lo que dice es mentira. Y logran armar la biografía. Sí, sin decir Es nada. una habla mierda, Sí, sí, es que es una habla absolutamente mierda. Nada, Sí, sí, nada. Lo cual demuestra también esa escritura académica. Claro. Que es como que no dice absolutamente nada. Es un poquito esta idea como como este simulacro de refinamiento. Es muy transparente en el sentido de que como que todo esto es un gran chiste. O sea, todo lo que le pongamos de arandela como de sofisticación a lo que estamos haciendo, eso es chistoso y lo que va a pasar también es chistoso. Pues esto ya, digamos, es un sesgo de una cantidad de cosas, pero es como, si bien Lelutier, a mí me parece que no es un humor pretencioso. No. Que eso es lo que lo hace, como yo lo veo, yo digo, pucha, estos manes se sientan a hablar como de Viena y de alguien von Hauer, ¿me entiendes? Que uno podría decir como, qué hueso, esto solamente lo pueden hacer en Argentina porque pues creen que Buenos Aires es la París de América Latina, pero después uno dice, no, es que ese es el chiste. No, y algo que quiero señalar ahí porque estoy pensando en esto, a mí algo que me vuela mucho la cabeza y que solo ahora estoy empezando como a articular de Lelutier es que los juegos lingüísticos ocupan un lugar particularmente difícil en la comedia. Como vaya usted, haga juegos de palabras y no se gane un ugh de la gente, ¿no? Como que articúlelo dentro de este sistema. Y lo que ese monólogo precisamente articula muy bien es cómo ellos casan esos monólogos con la emoción de las personas que los están interpretando. Porque no es solamente que él está diciendo este monólogo, es que vos ves la profunda incomodidad de un hombre que le toca improvisar Exacto. esto. Entonces que realmente él sí está ocupando un papel de una persona
absolutamente angustiada y que como casan ese juego lingüístico con la emoción de alguien que cree completamente lo que está diciendo, lo que le está tocando decir, que eso es lo que lo vende, ese es el performance que ellos suben a otro nivel. Paréntesis, otra cosa que tiene Lelutier y que fue una cosa muy importante porque Lelutier llegó a mi vida es la capacidad de volverse meme familiar. O sea, Absolutamente. hay como una vaina que yo creo que así se sentían los masones cuando se descubrían en la mitad de una guerra. ¿Cómo se veían su mismo anillo? Como si se veían el anillo y como, fraternidad en esta vaina. Cuando de repente uno está en una, no sé, una fiesta, lo que sea, y alguien hace un comentario de Lelutier sin citarlo y uno hace como, ¡wow! O sea, aquí acaba de haber una conexión para siempre, hermano. Sí, o sea, sí. eso, y en mi familia además eso, sobre todo ese primer Luterías, nos llenó la familia de memes. Entonces, por ejemplo, hay uno que usamos mucho que están hablando de Huesito Williams, que es otro músico popular fracasado, que todas las canciones son como shalalala, ¿no? Que yo siempre he pensado que es como un guiño a Palito Ortega. Pero además, el otro cuento de Huesito Williams es que compuso no sé cuántas mil canciones. Y dice, en la obra de Huesito Williams, la cantidad no va en desmedro de la calidad. Todo lo contrario, va en desmedro. Y es como, ¡wow! Y entonces yo he estado en fiestas donde de repente alguien dice, todo lo contrario, va en desmedro. Y es como, ¡oh! O sea, acaba de haber una conexión acá tremenda. Sí, o sea, esa capacidad como de volverse también cultura popular y como se volvió cultura popular en Colombia. Es decir, yo creo que además hay un ingrediente muy importante en la historia de Lelutier que es Colombia. ¿De verdad? Sí, ellos también un poco por la relación con un personaje que ahora es un poquito más polémico, pero es Daniel Samper Pisano, que trabajaron muchísimo juntos. De hecho, hay una foto muy famosa en la que Samper Pisano reemplaza a Moonstock en escena. Porque eran además físicamente muy parecidos. Muy la misma vibra, sí, lee igualito. Muy parecidos. Pero hubo una relación muy directa con Colombia. Y ahorita, de hecho, hay libros escritos entre Daniel Samper Pisano y Marona, creo que es solo Marona. Entonces siempre hubo una relación muy cercana entre Colombia y Lelutier. Y sí, o sea, a mí me impresiona descubrir la cantidad de gente, o sea, amigos que tenemos en común, que también tienen como una relación absolutamente no de fandazgo, sino de obsesión con Lelutier. Y yo quiero saber cómo se fue formando esta obsesión para vos. O sea, listo, este pelado, 7 años, recién llegado a Barranquilla, criado por un catálogo de Betamax. Entonces, vos prendes luterías y listo. Entonces, digamos que nos mantenemos con esta tesis de Cardona, de que esto es como lo inicia uno como niño precoz. ¿Cuál es el regreso realmente? O sea, como cuando esta vaina empieza a decir, jueputa, esto es como o una forma de tener una relación conmigo mismo o de empezar a entender lo que es como las posibilidades de la expresión realmente, porque yo creo que es un poquito eso. Yo tuve como 3 periodos con Lelutier muy claros. Ese primero infantil. ¿El tardío? El tardío temprano, el medio mediano y el tardío caso y atardecer. el tardío de un caso crepuscular. Sí. Ese primero, digamos, de descubrir como un niño una cosa que me parecía divertidísima, que además se volvió un chiste familiar y que, ¿no? Que te dio una forma exacta de conversar con adultos. Con mis papás. ¡Con mis adultos! Con mis adultos. Y entonces fue esa primera etapa. Me acuerdo además que yo me aprendí de memoria absolutamente todo. ¿Y la recitabas? Me pasó una vaina muy absurda que yo no sé eso cómo me pasó porque hoy en día yo sufro de pánico escénico, pero alguna vez logré esto y es que yo estaba en clase de teatro en el colegio. Yo me aprendí una de las obras que estaba que esa sí es una zarzuela, en Luterías, que es Las Majas del Bergantín, que es otra de las más famosas de Lelutier. Y es una zarzuela larga. Yo me la aprendí de 6 años y un día por alguna razón empecé a recitársela a la profesora de teatro y seguí. Yo creo que me eché no sé, media hora que puede durar la zarzuela. ¡Wow! Y de repente me volteo y había montones de gente alrededor mío como viéndome a mí hacer el ridículo y haciendo de... Eso además una obra en la que son unos marineros que tienen unas majas secuestradas en un barco. Las majas además de un pirata, del pirata Raúl, pero se van intercambiando. Entonces, todo el juego escénico es que son primero los marineros y después son las majas. Y van cambiando. Entonces, como, hola marineros. Empiezan cantando y es como, hola marineros, decidme quién sois. Y después van, nosotros somos los no sé qué. Y es para caerse de risa. Y vos hiciste todas las yo partes. jugué a esta cosa no binaria en 1992 en un salón de clase de un colegio jesuita de Barranquilla. Y se armó como un gran público alrededor. Ese fue como ese primer periodo súper bonito en el que además hay una cosa muy particular y es, yo me compré todos los CDs, pero no había DVDs de Lelutier en ese momento. Ahorita vamos a hablar de eso. Mi primera relación con Lelutier fue más con los discos de estudio, o sea, con los álbumes de estudio, con la música grabada de Lelutier,
que con los shows, a pesar de que ya estaban grabados digamos, como en álbum, estaba más tropero que nunca y hacemos gracias de nada. Creo. Claro que la diferencia, entonces es decir, en los CDs de como álbumes de estudio eran más como las canciones Las sueltas que el canciones show que son articulado con risas de brillantes público. también. O sea, Ajá. también hay unos momentos o sea, la música de Lelutier también es impresionante. El jazz de Lelutier, que la mayoría de las veces la escribió Asher, Ujú. es brillante. Pero entonces, oír esas piezas de jazz, que además, de nuevo, son todas hechas con los instrumentos informales, son increíbles. O sea, realmente es muy buena música. Yo tengo esa música y la pongo en mi casa Sí. para oírlas. Las piezas de tango son buenísimas también. La cantata Laxatón, que es una de las primeras como parodias sinfónicas de Lelutier, es una gran parodia, o sea, también musicalmente es muy robusta. Entonces, esa música, ese primer periodo fue solo más lo musical que lo escénico. Yo solo había visto luterías. Luego yo creo que hay un segundo periodo que es cuando aparecen los DVDs. Sí. Y rescatan todas las grandes obras. Ahí sale Más Tropiero que Nunca, ahí salen los nuevos, ahí ya uno empieza a ver la cara de nuevo a Lelutier. Yo no tenía muy claras las caras de ellos. Y ese periodo estuvo buenísimo también. Yo no sé, tenía ya como 15 años por ahí. Y llegabas a tu casa y la ponías, o sea... Veía horas. O sea, me podía sentar horas. Yo me los vi todos y ahí, digamos, como que ya empieza esa segunda etapa de Lelutier, que es luego de la salida de Asher, que me gusta, que es súper divertida, pero que sí tiene, digamos, como otros pesos. Yo siento que, por ejemplo, Woodstock y Rabinovich se volvieron muy importantes en esa segunda etapa, pero Claro. pasan cosas como de nuevo Esther Píscore, que es yo creo que muy emblemática, en que es un gran monólogo, es un gran monólogo, pero luego la canción pues es mala. O sea, eso es un merengue chimpísimo con un Sí. chiste mal logrado, que da Sí, pesar sí. verlo después de ese gran monólogo. Hay ciertos momentos que son descaches y solamente quiero mencionar el hecho de que, o sea, este humor es de hace un par de décadas y hay ciertas piezas que sencillamente son sexistas Y racistas. y racistas, y hay una que es como incluye como unos chistes de muy, muy mal gusto Sí. sobre violencia sexual. Sí. Entonces sí, como ese disclaimer para alguien que se está encontrando con esto por primera vez, como la mayoría es bastante como amigable para Sí. la familia completa, pero hay ciertas cosas que han envejecido bastante mal. Como la inmensa mayoría del humor. O sea, incluso creo que ha envejecido menos mal de lo que pudo haber envejecido. Pero sí, hay unos momentos, o sea, el de la bella y graciosa moza marchosa a lavar la ropa, pues al final es un pastor acosando a una niña que se está bañando No, en sí, un claro. río, ¿no? Es como mierda. O sea, sí, envejece mal y da susto. Y el racismo, sí hay unas cosas de raza malucas y hay obras además que están basadas en cartas de color. Por ejemplo, es uno de los más importantes, es de un músico de Yugurtu Nge, alguien que tiene que huir de su aldea en África y se va a Nueva York y se vuelve músico de jazz. Pero claro, hay unos chistes ahí de raza. Entonces ese fue como ese segundo periodo, descubrir un Lelutier y sobre todo ver al Lelutier escénico, Ujú. no solo el viejo, sino el nuevo. Y luego, cuando ya ahí sí me fui al hoyo negro, y eso fue como de verdad una cosa como obsesiva, compulsiva, que tuve que frenar en un segundo, es que muchos años después yo creo que yo estaba trabajando como periodista y en algún momento Asher, el mismo Asher y después otra gente, pero sobre todo Asher, liberó un montón de contenido inédito de Lelutier. Estoy hablando de las grabaciones de Musicisti, esa primera versión Oh, wow. de Lelutier. Estoy hablando de Todos Somos Mala Gente, el primer show, año 69 tal vez, Wow. de Lelutier Uf. en televisión. Estoy hablando de todos los recitales que nunca se grabaron y que nunca se volvieron DVD. Hay uno, se liberó todo el Opus Pi, que el Opus Pi fue la obra que no estuvo Munstock, sino que estuvo H reemplazando a Munstock a cargo de los monólogos. Y ahí caíste vos. Ahí, hijo de puta, sí me fui a la mierda. O sea, yo ahí me dediqué a bajar toda esa música, no era pre-Spotify esto. Puro Me la LimeWire. bajé, no, era de YouTube, entonces era como ripiarse cada video, Claro. organizarlo, le conseguí portadas. Que eso eran horas de trabajo. Fueron horas porque entonces o sea, yo quería tener, en esa época tenía iTunes y en iTunes la portada se veía mucho. O sea, me fui a internet y al archivo de una página que había donde estaban como todos los afiches y todo para poder saber cuál había sido la portada de cada show y tener la portada adecuada. Empecé, digamos, como a estudiar realmente estas diferentes categorías de los instrumentos informales y de cuál era eso, como cuál recrea el sonido, no sé qué, cuál es el tal, de dónde viene el glamocot. O sea, yo me puse a investigar como, bueno, esto es un corno inglés de no sé qué vainas. Sí, sí, sí. Una gaita, no es una gaita. Ya se me olvidó por fortuna porque fue un momento de muchísima obsesión en el que yo dije, Sí, ya delirante. paremos ya.
¿no? O sea, paremos ya, esto ya no está divertido, pero en el que sí, como me leí libros, todo lo que pude, pero yo creo que era como también como un último momento de nostalgia por un Lelutier que sabía que ya no iba a existir más, que Claro. era ese Lelutier, el Lelutier del sexteto. No, y pues que o sea, esto es un grupo basado en una alquimia demasiado increíble y que se ve entonces cuando cambia el personal, cambia el grupo por completo, porque es una cosa absolutamente imposible de replicar y que por más de que tú intentes poner a dos personas a reemplazar a Rabinovich, uno sabe que sencillamente Exacto. pues estos tipos no van a durar para siempre y ahí van quedando, pues. Y me empieza a pasar una cosa también, es que con los DVDs, cada DVD nuevo, cada show nuevo de Lelutier era un poquito menos bueno que el anterior. O sea, sí empieza a haber como un desgaste de fórmulas, un desgaste Claro, musical. Son 50 años de grupo, ¿no? O sea, Sí. Pero es cuando uno piensa en eso, es que esta gente igual tenía recitales mal que bien todos los años. todos los años. Y tours y muchos como contenidos como periféricos a lo que estaban haciendo. Entonces, pues, o sea, no todo puede ser bueno. De hecho, es sorprendente como la calidad promedio de Sí, todo ¿no? el Sí. como corpus. Y la edad, o sea, también la capacidad interpretativa empieza a decaer con la edad, la Absolutamente. música, ¿no? Las voces, oírle la voz a Moonstock, por ejemplo, podía cargarse una obra lírica con mucha capacidad. Las voces súper decaídas. El único que no le pasa esto es a Paul McCartney y Sí. como a los Stones, Sí, sí, que sí. siguen haciendo Total. exactamente lo mismo que hacían hace 60 Total. años. Y aquí, además, pues sumado la desaparición de los informales, de los instrumentos informales como base musical. Empiezan a aparecer otras formas divertidas de los informales, que es el informal como el leitmotiv de la obra. Entonces está lo de Loas al cuarto de baño, Sí. donde parte del chiste es que Ujú. son instrumentos que están todos hechos con Hechos cosas de con- baño. Entonces está el lirodoro, que es una lira Hecha con la tapa con el roscón del del inodoro. El calefón, que es un trombón metido todo en un calentador de agua. El calefón sale visita a la Universidad de Wildston Ujú. en un momento muy maravilloso en el que que están tratando de afinar. Suena como... Le dice, es Asher, y le dice a Núñez, que está en el piano, dame un sol. Y le suena inmundo y le dice Núñez a Asher, subile a la caliente. Y entonces le abre la caliente y suena perfecto la nota. Pero empieza a aparecer eso, como unos instrumentos más pensados como para el chiste, o sea, para lograr la situación cómica dentro de la Claro. canción, Ujú. pero no la base musical, ¿no? Desaparecen las parodias sinfónicas, desaparecen durante muchísimo tiempo. Yo creo que la última es La hija de sí. Cipión, pero el resto no las hay. Era uno de los mejores momentos. Que es mucho más, ahora sí, la música un poco folclórica, la música popular, tipo jazz, tipo música de películas, como que se empieza... Sí. Sí, ahora que lo mencionas, uno se empieza a ver Y como... muchos midis, que los midis yo siento pues que, pucha, envejecieron mal también. O sea, el sonido Claro. MIDI que escogen no es el más bonito tampoco. No, es pésimo. Claro. Uno escucha esas grabaciones. Como que en Exacto. los 80s cuando aparecieron los instrumentos digitales, todo el mundo era como, esto está increíble, podemos recrear. Y es como, suena horrible, suena Sí, tenaz. suena horrible. Entonces creo que este último periodo obsesivo era por tratar de recuperar como como que todavía quedaba un pedazo de ese Lelutier del sexteto que todavía no conocía y fue como absolutamente emocionante descubrirlo. ¿Y cómo fue verlos en vivo? Los vi solo una vez en vivo, Ajá. los vi ya grandes, los vi ya viejos, pero fue absolutamente, o sea, lo que les digo, cuando yo llegué a esto y sale Moonstock y hace cuando el célebre compositor Johann Sebastian Mastropero, yo empecé a temblar, aplaudí. Yo no me acuerdo cuál obra fue. Creo que era Bromato de Amorio, pero no me acuerdo bien. Pero me acuerdo que fui con unos amigos de mi papá y con sus hijos que claramente han ido obligados. ¿Cuántos años tenías vos? Ya no era tan chiquito, o sea, la historia se hace más ridícula entendiendo que probablemente tenía 20 años. Pero entonces fui con mis papás y no sé qué, no era como un gran evento. Y yo, o sea, me di unos ataques de risa Sí. ridículos en el que la gente se volteaba a mirarme. Este man, ¿qué le pasa? Debe haber dicho que tenía 13, hubiera sido más cool esa historia, pero no, tenía como 20. O Sí, sea, sí, sí. los vi aquí en Bogotá en Corferias una vez. Solo los Ajá. pude ver una vez en la vida, pero sí fue como absolutamente Religioso. religioso, ir a la Meca, ver los informales de cerca, era impresionante también. Sí. Fue muy chévere. Y yo creo que eso ya no pasó, no pasará nunca más. O sea, yo no Ujú. dudo que Lelutier sobreviva al golpe, a estos últimos golpes. Y yo tengo una pregunta por el humor en términos de lenguaje.
porque eso es una cosa que para mí, digamos, como lo poco realmente que he escuchado de Lelutier, es lo que más registra, como lo que para mí es más como fácil de reconocer y como de enamorarme, es como, puta, ¿cómo están haciendo esto? O no necesariamente por la mecánica de cómo lo hacen, sino que, pues, por el hecho de que esté pasando. Y sí quería preguntarte un poquito como si los chistes de Lelutier y si esta obsesión que has tenido con Lelutier ha transformado también un poquito como la forma en la que vos te relacionas con el lenguaje y con la forma en que escribís. Yo creo que, como les decía, por un lado mi familia está plagada de luterismos. O sea, hablamos en luterismos como una lengua común. Y podemos decir referencias que todos entendemos y ya está. O sea, me acordé de mi perro, es una muy común en mi casa, que hace parte del Poeta del Eco, en el que Helmut Bessengeist, interpretado por Daniel Rabinovich, se quema con una tetera de agua caliente y dice ¡ah! Y empieza a llorar y le dice ¿qué pasó? ¿Se quemó? Y dice no, me acordé de mi perro. Y ahí en adelante cada vez que alguien se pegaba ¿En tu casa? no, sí, como que alguien, no, como que le pega con el dedito a la... Y es como ¡ay, ay! ¿Qué te pasó? Me acordé de mi perro. Entonces eso, por ejemplo, como volverlo lenguaje familiar fue una cosa impresionante. A mí sí, yo creo que he intentado muchas veces tratar de copiar muchas de esos juegos de lenguaje que hace Lelutier, sobre todo en los monólogos. Dos ejemplos que me encantan. Hay uno que no estoy seguro si es del concierto en Pocostrof o del concierto grosso a la rústica, pero que empieza a describir la obra y es como el clarinete ataca al tema principal. Que resulta ileso. o dice, y los metales empiezan un proceso ascendente en el que el autor hace un esfuerzo por demostrar que todos los futuros del universo podrían ser insondables, pero no lo logra. No, es como, es inflar una cosa y eso es brum, y la derrumba, y es como un puro juego de lenguaje, que es donde digo que me resuena mucho ese humor inglés de Monty Python. Total. O de Stephen Fry cuando tenía el show con Hugh Laurie, el lenguaje súper plastificado, ¿no? Como que lo plastifican un montón. Hay otro buenísimo de ejemplos de eso, de cómo juegan y enrevesan el lenguaje. Pues es que es una capacidad muy particular que tienen estas personas de escuchar el lenguaje como si fuera nuevo. Como Sí. de si me estuvieras diciendo, los clarinetes atacan el tema principal por primera vez y yo lo escuchara tal y cual como me lo estás diciendo, porque cuando uno lo escucha, pues ya transformada esa idea, uno dice, por supuesto. Y las tonterías que también se dicen para describir la música y para describir la literatura. O sea, yo Claro. estudié literatura y yo me sentía a veces escribiendo las tonterías del autor busca una manera de demostrar que todo es insondable. Claro. Y no lo logra. Y no lo logra, ¿no? Es como, sí, también creo que es como una mirada, voy a decir irrespetuosa, pero no es la palabra, pero como una Es irreverente. es irreverente de lo clásico, de la música clásica, de los compositores clásicos, y por eso es que Lelutier no se siente como un humor snob, ni se siente como un humor mega elevado, porque creo que de entrada parte de una premisa de como de esto es juego, o sea, Claro. esta música es juego y además, yo no soy músico, o yo no sé tanto de música, pero estoy seguro que un músico podrá reconocer átomos de Mozart y de Bach y un montón de música clásica utilizada por ahí, citada de manera no tan correcta. Yo incluso creo que también se han robado un par de cositas, pero si le hacen acusaciones probablemente sean de Mastropiero. Pero entonces yo creo que eso también es como un parte del ethos de Lelutier y es no tomarse en serio nada, o sea, no tomarse en serio la música, no tomarse en serio los instrumentos, no tomarse en serio las biografías de los grandes músicos, ¿no? Como jodamos con todo. Para mí eso es valiosísimo en el contexto latinoamericano, donde, por ejemplo, esas tradiciones tan europeas y tan como bañadas de ese contexto de clase, es como tan importante hacer esa reivindicación porque por hacer la intertextualidad con el contexto de ópera, es como, esto es música popular que nos convencieron de que era para una gente privilegiada y que por ende uno se siente muy intimidado de ir a una ópera y decir cómo me voy a conectar con esto, que aquí estaban Lelutier, son unos tipos que estaban bañados en esta vaina, pero que se acercaban a uno con tal sencillez de decir, oigan, esto es más música y voy a hacer una ópera y luego te voy a hacer una canción andina y esto como con el mismo espíritu juguetón y las voy a tratar igual, que en ese sentido es una vaina muy transversal, como muy horizontal y como, como igualizante. Sí. Ya estamos llegando como al momento en el que uno empieza a sobreinterpretar todo, pero cuando uno habla, por ejemplo, con mi papá o los amigos de mi papá que pudieron haber oído Lelutier en esa época, es como, hablan de una cosa como de, es que es un humor muy culto. Sí, como cierta noción de la elegancia. Exacto, es como, y es una categoría rara porque es como, ¿culto? ¿Las canciones levemente obscenas te parecen súper cultas? O sea, el Edipo de Tebas, que
cuenta todo este incesto de Edipo con Yocasta y termina diciendo: madres amantes, tomad precauciones por las efusiones de hijos varones. Eso no es tan culto, digamos. Eso es súper roncho, eso. Pero eso reconoce lo Pero, roncho que era exacto, Yocasta exacto, y Edipo y exacto. todo esto de entrada. Hay un lugar, creo que es muy ganador en muchos productos culturales, que le permiten a la gente que por lo general se toma súper en serio, como no tomarse tan en serio, Exacto. y a la gente que tiene pretensiones como de cierta pose intelectual, como también asumir esa pose Exacto. intelectual, y entonces es como un gran lugar donde todo el mundo se encuentra. Sí, sí, sí. Claro, Justamente a eso iba, ¿no? Como Lelutier, estamos de acuerdo en que no es, digamos, como arrogante, no es snob, tiene un humor muy sucio a veces también, sí. muy infantil, muchas veces el humor de Lelutier es Absolutamente. absolutamente infantil, pero tiene una característica que yo creo que sí es muy diferente de muchas cosas y es, tiene un respeto muy alto por quien los oyen. Y yo quiero insistir en la referencia del tango del herrero que soldó, Sí. eso es invertirle tiempo a un chiste que para hacerlo uno tiene que tener mucho respeto a su audiencia, Sí. ¿no? O sea, uno tiene que decir como, esta gente va a entender este guiño, así no sean músicos, así no entiendan la historia del tango. O como cuando dijiste, ¿cómo era? Bromato de Amorio. Bromato Amorio. creo Bromato que de se Amorio, es como, eso es una referencia a un nombre químico. llama. Sí. Y si no te das cuenta, todo bien. Es decir, como que igual estos tipos son brillantes, estos tipos son muy inteligentes. Muy inteligentes y lo tratan a uno, o sea, uno se siente bien tratado. Es que creo que ese es el punto, es que todo el mundo se siente tratado como una persona inteligente por Lelutier. Y en ese sentido como que todo el mundo se siente muy visto. Y poderse reír de la gallinita de Jureca, que al final, pues, de nuevo también tiene como el innuendo sexual por allá abajo, y hablan de Arquímedes y bueno, todo, hasta obras que el chiste es, insisto, es musical, ¿no? Donde hay obras de Lelutier que son instrumentales y lo humorístico está en cómo se soluciona un asunto desde lo musical. Si hablamos de las que de cómo se soluciona escénicamente, también hay unas que son musicales. Insisto en el Opus 44, el cuarteto Opus 44, que es el cuarteto para quinteto. Es una vaina en la que se van turnando los instrumentos informales, se van como dañando entre Núñez y Acher, Ajá. se van dañando los instrumentos porque quieren tocar en la pieza. Pero para poder entrar en la pieza no solo se soluciona lo escénico, sino también se soluciona lo musical. Yo no sé mucho de música, pero igual logran hacérmelo entender. Claro, ¿no? claro, claro. Que eso es Claro. como, no es el chiste privado. Los únicos chistes privados que tenían Lelutier, esta es una regla sagrada que tenían, era hacerse, digamos, como cagadas entre ellos en Durante las escena. presentaciones. Exacto, ellos tenían una regla sagrada y es que se las podían hacer siempre y cuando el público nunca se enterara. O yo no sé si es que uno cree que uno se entera, porque hay veces que uno les ve unas miradas Claro. entre ellos que uno dice como, o sea, claramente esto Aquí no es una algo está pasando. esto es una mirada honesta, esto Claro. no puede ser una mirada ensayada. Como que lo miras con cara de te la estoy haciendo, hijo de puta. Hay una genial en Don Rodrigo Díaz de Carreras, en el que Rabinovich empieza a cantar como un canto del Caribe, que empieza a decir como, ¡ah, chicoria! ¡Ah, la, 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 la", y claramente lo alarga más de lo que lo debía haber alargado. Y uno lo sabe es porque está grabado y porque en ese Rodrigo era Ernesto Acher, que está con la cara tapada, con las dos manos, para que no se vea su risa. Pero Acher está absolutamente descosido, temblando del ataque de risa que le está haciendo Rabinovich, pero siempre la regla era que la gente no se dé cuenta, ¿no? Ajá. Que no cambie la esencia de la obra. Pero el resto siento que hay en Lelutier como una generosidad de hacer chistes inteligentes, pero hacérnoslo saber un poco, o sea, como mostrarnos también uno por dónde es que se tiene que reír. Como uno siente que uno está aprendiendo algo, Total. sea sobre la música y sea también como sobre toda esta cantidad de referencias que ellos están haciendo. Como, claro, todo esto es como parte verdad y parte un gran truco, pero pues con algo cierto sí te estás quedando de todo esto. A mí me queda una pregunta por tu periodo de obsesión tardío crepuscular. Cuando Acher suelta estas grabaciones. Que a propósito, muchas siguen en YouTube, para quien las quiera buscar, de verdad, están ahí y son increíbles, o sea... ¿Vos por qué dijiste que tenías que parar? No, pues porque ya, o sea, cuando me vi a mí mismo recortando portadas para hacer o sea, adaptando los afiches del Recital 75 para que me cupiera como una portada. Ajá. Digo, Poniéndolo bueno, en Paint en ya, 300 sí, por 300. Soy una persona de 30 años, tengo cosas que hacer, o sea, estaba dirigiendo una revista en ese momento. No, fue más como eso. Ok. Y de hecho todo eso lo perdí, o sea, es la historia más Mm. triste de toda porque lo tenía en iTunes y en algún momento dije como, me voy a pasar a Spotify, ¿no? O sea, se me olvidó no haber hecho copia de Lelutier y perdí, yo Uf. creo que yo tenía unas, no sé, 300 cosas de Lelutier
y todas las Un perdí. archivo perfecto, pues. O sea, yo creo que yo alcancé a tener algo muy cercano a un todo Lelutier Ajá. de lo que estuviera grabado. Hay cosas que siguen por ahí en YouTube. Están saliendo cosas nuevas. Por ejemplo, ayer antes de venir me vi el recital sinfónico del 86 que nunca lo había visto. Y eso lo está sacando ya Lelutier, pues justamente porque se están quedando sin material para vender. Entonces están sacando todo por YouTube. Pero todo eso lo perdí. Y a Lelutier igual vuelvo muy de vez en cuando. Ya también me lo sé tanto de memoria. O sea, que ya no es esa experiencia del cassette de Betamax y que aparezcan estos señores vestidos de smoking. Pero no volvés a algo como tuyo, o sea, como que a mí, digamos aquí, pues yo escuchándote hablar, he estado pensando como obviamente mi relación con la murga uruguaya y como también dijo, por ejemplo, Jere Juárez en el episodio sobre Avatar, para mí estas vainas es como volver a la casa, o sea, Sí. como que yo hay algo que siento de una seguridad y de una calidez interior y de una vaina de que todo esto va a estar bien y el mundo no se está cayendo solamente cuando escucho estas vainas que yo siento que son, por más de que pues sé que es una obsesión pública y pasa más con Lelutier, que es una obsesión mucho más extendida, como siento que esto es muy mío y que nadie me lo puede quitar, no sé. Sí, total. El hecho de que una cosa de esas, que es música clásica, compleja, con nombres como Lajos Imrenhasi, en el que hay instrumentos que uno no entiende y no sabe de qué van, en el que se habla de música clásica como con cierto desenfado, pero también sin mucha explicación. O sea, Ajá. esto no es el conciertazo que uno veía en Señal Colombia. Y que igual esa cosa como tan compleja y tan densa, de golpe se implanta en cosas, en lugares como mi familia, o que yo esté en una comida de amigos y Santiago Rivas, a quien hay que mandarle un saludo porque también es un gran fan de Lelutier, se ha hecho un comentario de Lelutier y que nos podamos reconocer y que pueda haber una conversación de 5 minutos, es raro. O sea, no es no es un equipo de fútbol, ¿no? O sea, no es algo de lo que uno es hincha. Entonces es raro que una cosa como Lelutier pueda crear relaciones tan cercanas sí, como con un contenido tan raro. Esta pregunta es obviamente odiosa así como a la gente que es fan de los Beatles se le pregunta por su Beatle favorito, ¿cuál es tu Luthier favorito? Pues estoy súper tentado a decir que Ernesto Acher, porque me parece que Ernesto Acher tenía como una sutileza escénica. Parte digamos, como la situación teatral de Lelutier es que tiene que haber, generalmente son 2 o 3 haciendo el chiste, mientras al menos otros 2 están sosteniendo lo musical. O sea, lo musical no podía caer mientras sucedía lo chistoso. Claro, sí. Generalmente quienes sostenían la parte chistosa eran principalmente Rabinovich y Munstock y Núñez, y generalmente quienes sostenían lo musical son López Pucho, Marona, pero Acher siempre estaba en la mitad. O sea, Acher tiene unos grandes momentos de humor físico increíbles, pero además es un clarinetista violento. Fue el que compuso los de jazz, etcétera, etcétera, etcétera. Voy a decir Acher para no armarme más pedos, pero no lo digo tan tranquilo. Ajá, no lo dice con tanta convicción. Exacto, pero creo que es él. A ver, ¿a dónde vamos a mandar a la gente? Démosles una entrada concreta, tipo, ¿cuál es un clip de YouTube que vos digas, si esto no los pica, esto no es para ustedes? Y un especial que vos digas, esto encapsula Lelutier, si le van a meter 1 hora y media, esta es la 1 hora y media que le deberían dar. Y esto tiene que ser, vos sos escuela de esto hay que verlo o sos escuela de esto se puede escuchar y tranqui. Justamente iba a ser como las 2 recomendaciones. O sea, yo creo que a quien le interese el Lelutier musical, el Lelutier de estudio, la mejor manera de entrarle es con Teresa y el oso, que es esta fábula sinfónica en el que cada animal está representado por un instrumento informal. Clásico. Y si uno es músico, creo que va a aprender, no va a aprender, va a reconocer muchas referencias musicales dentro de esto. Es como Pedro y el Lobo. Es Pedro y el Lobo, este tipo de cosas. Para quienes los quieran ver en escena, a mí mi show favorito es Más Tropiero que Nunca, que está todo colgado enterito en YouTube. Quien no se quiera clavar toda una obra de las clásicas del sexteto, sino una cortica, creo que una buena manera de entrarle a Lelutier es con Cartas de Color, que es esta que les contaba del músico de un músico africano que viaja a Nueva York y termina tratando de hacerse una carrera dentro del jazz, tocando trompeta, toca yugurtu, no me acuerdo. Y luego están como los pequeños clips. Esther Piscuer es como el gateway drug de Lelutier, porque es como sencillo, pero es un gran humor, etcétera, etcétera. Y aprenden a hacer un merengue. Y aprenden a hacer un merengue al mismo tiempo, mientras aprenden quién es Terpsícore. El encuentro en el restaurante. El encuentro del restaurante es una locura. A mí me parece de las obras como de comedia más discretas, comprensibles y elegantes en todo sentido. Y meta, ¿no? Es como que Claro. es el humor por el humor por el humor por el humor. Está la Bossa Nostra, que también es buenísima. Otro buenísimo es la pieza en forma de tango, es buenísima también. Voy a dar como la más oscura,
porque además no sé si sigan YouTube, pero busquen el sitio de Castilla. Es una historia española cantada como ópera italiana, en la que además llegan los moros y llega no sé qué, y es como Lelutier en un momento de complejidad musical y de escritura altísimo, altísimo, altísimo. Y es como de mis favoritos. De hecho, si está el festival, si está el recital del 75, también ahí tocan una versión en vivo de Teresa y los Esos. Y bueno, y las de jazz, para quien quiera oír jazz. O sea, Bob Gordon es mi favorita. Alejandro, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. No, a ustedes por dejarme hablar de esto. Si la gente te quiere seguir a vos y a tus proyectos, ¿a dónde los vamos a apuntar? Síganme, a mí no me sigan porque no hago mucho, pero sigan a la Liga contra el Silencio. La Liga, como les dije al principio, es una alianza de 17 medios independientes. Yo además estoy convencido, y lo digo sin ningún tipo de rubor, que son los 17 medios independientes de periodismo más interesantes de Colombia, los mejores, que se reúnen con una idea de, a través del periodismo colaborativo, es decir, trabajar juntos, poder contar historias que en un país como Colombia resultan peligrosísimas, ¿no? O sea, la idea de protegernos, porque no es un solo periodista pelando la cara, es una alianza de medios que trabajan juntos para poder cubrir temas que de otra manera sería muy peligroso contar. Entonces sigan a la Liga No Silencio, está así escrita en Instagram y en Twitter. Sebas, a nosotros nos pueden encontrar en redes. A nosotros nos encuentran en Twitter como @expertosillón, en Instagram como @expertosdesillón, y si quieren apoyar este proyecto pueden hacerlo a través de Patreon en patreon.com/expertosdesillón. Nuestra música es de Juan Esteban Arango, nuestro logo es de Sebastián Márquez y Expertos de Sillón es un proyecto de Sillón Studios producido por Sara Trejos con el apoyo de Paula Villán. Yo soy Alejandro Cardona. Yo soy Sebastián Rojas, esto fue Expertos de Sillón, hasta la próxima.